¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, hoy vamos a hablar de la primera campaña de vacunación universal y gratuita que se ha dado en la historia de la humanidad. Feliciano, entonces doy por hecho que nos vas a hablar del doctor Balmis y de la enfermera Isabel Zendal. Pues efectivamente, mira, ahora que todavía sigue vigente el recuerdo de la epidemia de la COVID y de las dichosas vacunas y del antivirus, ¿verdad? Que también... Sí, ahora el antivirus, que vamos cambiando. Siempre nos dan miedo con algo. Quizás podamos entender mucho mejor este hito científico, la historia de la humanidad, que fue la real expedición filantrópica de la vacuna que se realizó nada menos que a principios del siglo XIX, y que se trata de una hazaña tan colosal que la vamos a tener que contar por lo menos en 3 capítulos, pues merece la pena no dejarnos nada en el tintero. Pues me parece muy bien, porque ya hemos tratado este tema con algún especialista en el programa, un tema tan importante como fue nada menos que la primera campaña mundial, que se dice pronto, de vacunación universal y gratuita, que se realizó con los medios materiales y científicos de principios del siglo XIX, porque claro, no es lo mismo hacerlo entonces que hacerlo ahora. Pues sí, Javier Ángel, tienes toda la razón. Y además, como fue un logro netamente español, pues como siempre, pues, oye, no somos capaces de darle la importancia que tiene. Mira, la viruela era una enfermedad devastadora, históricamente además extendida por todo el mundo. Y aunque en Europa la viruela en sí misma no era una enfermedad mortal de necesidad, se llegaba a salvar casi el 60% de los infectados, afectaba a tantísima gente a la vez que cada año se podía llevar por delante solo en Europa a más de 400.000 personas. Y los que quedaban vivos se quedaban con unas terribles secuelas. Y en América, cuando se desataba la epidemia, pues el azote de la viruela era infinitamente más atroz, pues los nativos no tenían ninguna defensa previa en su sistema inmunitario, y la mortandad en ese caso era extrema. Y claro, esto preocupaba mucho a los terratenientes americanos, que se quejaban amargamente ante el rey de España, Carlos IV, porque la viruela producía verdaderas escabechinas entre los peones de las haciendas y de las minas, y se quedaban sin mano de obra para poder sacar sus negocios adelante. Entonces, la viruela, ¿podríamos decir que era una enfermedad de pobres? No. La viruela no entendía de clases sociales y atacaba a todos los estamentos por igual. De hecho, fíjate, la infanta María Teresa, hija de Carlos IV, murió con 3 años de viruela. El mismo Luis XV, rey de Francia, también murió de viruela. La viruela acabó con la casa de los Austrias e incluso se han encontrado signos de viruela en las momias de los faraones. Y cuéntanos, Feliciano, ¿cómo se descubrió la vacuna? En los países orientales observaron que los enfermos de viruela, si salían adelante, ya quedaban inmunizados para siempre. Entonces pensaron en provocar la enfermedad en personas sanas para que quedaran inmunizadas e iniciaron una práctica que se llama variolización, que consistía en tomar muestras del virus de la variola, que así se llamaba este virus, pinchando en las pústulas de los enfermos con una lanceta y después introducirlo en personas sanas, bien pinchándoles con las mismas lancetas infectadas o bien como hacían los chinos, triturando las pústulas y esnifándolas. Bueno, pero yo entiendo que esa práctica tendría su peligro, pues estaban trabajando con virus así un poco a ojo de buen cubero. Claro, la variolización tenía su peligro, pues además tomaban el virus de los enfermos en su máximo esplendor. Y como tú bien dices, Javier Ángel, totalmente a ojo, porque claro, oye, no tenían medios para poder medir científicamente la carga vírica de cada dosis. Pero a pesar de lo rupestre de esta fórmula, oye, siempre era mejor que nada. Y bueno, en general se conseguían resultados pues más o menos satisfactorios, ¿no? La esposa del embajador británico en Constantinopla, la poetisa Lady Montagu, que había perdido a toda su familia por causa de la viruela y ella misma padecía en su cara las cicatrices de la viruela, vio que en Constantinopla pues había unas señoras que hacían estas prácticas de la variolización, sobre todo con chicas jóvenes, con chicas casaderas. Pero fíjate qué curioso, Javier Ángel, lo hacían con fines estéticos, para evitar que no perdieran su belleza con las cicatrices que les pudiera dejar la viruela en la cara. Pues mira, qué bien. Bueno, pues la aristócrata, con toda la carga que llevaba a sus espaldas, claro, se interesó por esta práctica, la aprendió y se llevó la variolización a Inglaterra, y ahí la realizó con buenos resultados. La variolización, a pesar de
todos sus riesgos, se extendió con un cierto éxito entre las élites europeas. Evidentemente, oye, era eso o nada. Pero a finales del siglo XVIII apareció un médico inglés, Edward Jenner, que observó que las vacas que tenían viruela, pues en sus ubres les salían unos granitos, pero nada más, ni enfermaban gravemente ni se curaban. Y además se dio cuenta de que las mujeres que trajinaban con ellas y las ordeñaban y las llevaban y las traían, pues también les salían esos granitos en las manos y no cogían la viruela. O sea, que se quedaban inmunizadas de por vida. Entonces recogió este virus atenuado de las ubres de una vaca y se lo inoculó al hijo de su jardinero. Así lo hizo sin avisar, ¿no? ¡Qué barbaridad! Al hijo del jardinero. Evidentemente, Javier Ángel, eran otros tiempos, ¿eh? Supongo que algo le daría a los padres. Bueno, el caso es que el niño desarrolló un poco de fiebre y ningún síntoma más, y se quedó vacunado para siempre. Por lo menos algo bueno sacó el chaval. La vacuna de Jenner ya fue un logro científico en toda regla, ¿eh? Fue un tema estudiado, regulado y reconocido. Carlos IV sabía que esta vacuna se estaba dando tanto en Inglaterra como en España previo pago y de forma muy restringida entre las gentes más adineradas. Bueno, pues cuando el valido Godoy se presentó ante el rey Carlos IV con un despacho en la mano que llegaba desde Santa Fe de Bogotá anunciando una epidemia de viruela en Nueva Granada, tomó la decisión de llevar la vacuna a sus dominios de ultramar, costase lo que costase. A ver, la intención era buena, pero supongo que el problema sería cómo llevar la vacuna, cómo llevar las vacas hasta América. Claro, ahí estaba el quid de la cuestión. Bueno, en esas fechas solo eran capaces de mantener vivo el suero de la vacuna unos 10 días, y no siempre con éxito, ¿eh? 10 días era un plazo totalmente insuficiente para llegar a América con la vacuna en condiciones. Lo primero que pensaron en la Camarilla Real, pues fue lo que tú dices, Javier Ángel, llevarse las vacas en barco hasta allá, pero enseguida vieron que era una empresa inviable, primero, porque en España no había vacas infectadas, porque solo se daban en el norte de Europa, y segundo, porque llevar ganado enfermo durante muchos días en un barco podría ser letal para las reses y por supuesto para la tripulación. Entonces decidieron pedir consejo a un médico alicantino, Javier Balmis. A ver, don Francisco Javier Balmis y Berenguer era un reputado médico militar con gran experiencia en expediciones por las Américas, que ya había ejercido la medicina en México durante muchos años. Balmis, además, era un científico de gran talla, experto en vacunas. Y es muy importante recalcar en esta historia que Balmis estaba consagrado por entero a la medicina, que no tenía ni familia ni necesidades mundanas que atender. Ah, pues yo no lo sabía, que Balmis no tenía ni familia, ni hijos, ni nada que le atase entonces. Bueno, se sabe que se casó muy joven, de estudiante, pero por conveniencia, sin ningún interés romántico, para no hacer el servicio militar como soldado raso, y así poder seguir con sus estudios de medicina. Pues él quería ser militar, desde luego, pero no soldado raso, él lo que quería ser oficial médico. Llegó a tener un hijo, pero enseguida se desentendió de todo y abandonó a su familia por la ciencia. Bueno, pues Balmis propuso a Carlos IV la feliz idea de llevar la vacuna a América pasándola de un brazo a otro de niños huérfanos durante la travesía. Vaya, qué idea. A ver, Javier Ángel, esta idea no era nueva, ya la había expuesto en su día otro cirujano, Rafael Malaguilla, pero claro, no le hicieron ningún caso, pues se trataba de un médico joven que todavía no había ganado prestigio científico y además, y esto era muy importante para esa empresa, no se había subido a un barco en su vida. El mecanismo propuesto por Balmis pues era muy simple. Pinchaban a un niño con el suero de la viruela, a los pocos días se enfermaba levemente, tenía un poquito de fiebre, le salían unas pústulas y entonces le sacaban el pus de esas pústulas y se lo inyectaban a otro niño que de esta forma continuaba la cadena de transmisión. El niño anterior quedaba totalmente vacunado. La idea es buena, pero lo que yo no veo bien es que se utilizaran niños desvalidos y abandonados. ¿No hubiera sido más moral usar, no sé, a misioneros o a soldados voluntarios que se hubiesen ofrecido para ello? Eso mismo pensó el rey, pero Balmis alegó que los adultos podían estar inmunizados previamente, claro, y en ese caso ya se rompía la cadena de transmisión del suero, ¿no?, de la vacuna. Por tanto, necesitaba niños, pero además tenían que ser muy pequeños, entre 3 y 7 años,
para que no hubieran estado expuestos al virus. Y además tendrían que ser huérfanos, pues ningún padre sensato ofrecería a sus hijos altruistamente para ese fin. Pero para tu tranquilidad, Javier Ángel, te tengo que decir que la monarquía española nunca tomaba estas decisiones a tontas y a locas, y mucho menos si se trataba de asuntos de ultramar. Así que convocó al Consejo del Protomendicato, que por aquel entonces regulaba la profesión de medicina, y al de Indias para que emitieran un dictamen sobre este asunto. Como te puedes imaginar, en cuanto se enteraron de la idea de los huérfanos, a los señores consejeros se le pusieron los pelos de sus empolvadas pelucas como escarpias y pusieron muchos reparos al asunto. Y además de los reparos por lo de los huérfanos, piensa Javier Ángel que la vacuna de Jenner estaba en sus albores y su aplicación a estas fechas había estado muy localizada en territorios muy concretos, muy cercanos entre sí y en una población muy restringida, por lo que la opinión de la comunidad científica estaba todavía muy dividida sobre la posibilidad real de que el suero vacunífero llegara en perfectas condiciones a los territorios de ultramar y además de sus posibles efectos secundarios en la población. Y supongo que tampoco habría que desechar, tratándose de una empresa tan española, algunos celos profesionales y las inevitables envidias. Hombre, claro que sí, pues el espíritu filantrópico de Balmis andaba más o menos al 50% con sus ansias de gloria científica. Y es que además Balmis, en sus años de médico en México, no desdeñó los remedios curativos que usaban los nativos. Los estudió muy a fondo, los mejoró, les dio un corpus científico y, de hecho, cuando volvió a España, trajo un tratamiento muy efectivo contra la sífilis, que fue muy criticado por sus colegas que se morían de envidia por los buenos resultados, ¿no? Bueno, pues el caso es que después de mucho tira y afloja, sobre todo viendo la determinación de Carlos IV y de su ministro Godoy, al final cedieron, pues llegaron a la conclusión de que el bien de esta misión sería tan elevado que estaba por encima de cualquier interés particular y que sin duda Dios se pondría al lado de estos niños para ayudarlos en esa benéfica tarea, como era nada menos, fíjate bien Javier Ángel, salvar a la humanidad de una muerte segura por viruela. Al tratarse de una expedición real, se promulgaron todo tipo de reglamentos para salvaguardar la integridad y la dignidad de los niños. Mira, Javier Ángel, para tu tranquilidad, estas ordenanzas decían cosas como: los niños serán bien tratados y educados hasta que tengan ocupación o destino con que vivir. Cada niño recibió además un atillo que contenía ropa en abundancia, 2 pares de zapatos, un sombrero y, para su aseo personal, 3 pañuelos para el cuello, otros 3 para la nariz y un peine. Y además, para comer, un vaso, un plato y un juego de cubierto. Pues ahora ya me quedo un poco más tranquilo. Así que Balmis, con las bendiciones del Protomendicato, el Consejo de Indias y sobre todo el impulso de la monarquía española, se puso manos a la obra. No obstante, el rey, muy prudente, nombró al también médico militar José Salvani como subdirector para que pudiera hacerse cargo de la expedición en caso de que a Balmis le pasara algo en tan proceloso viaje. Esto a Balmis le supo a cuerno quemado, pues como hemos dicho, siempre estaba temeroso de que alguien le pudiera robar la fama y la gloria de su heroica expedición filantrópica de la vacuna. Bueno, pero es que parece una decisión muy lógica, establecer una cadena de mando. Pues si te parece bien, Javier Ángel, vamos a dejar a Balmis preparando el complicado viaje para llevar la vacuna de la viruela a los más remotos confines de la Tierra, con el fin nada menos que de salvar a la humanidad de una muerte segura por viruelas. A mí me parece bien, pero Feliciano, es que siempre me dejas en ascuas. Pero bueno, la semana que viene nos sigues contando esta extraordinaria aventura. Que además fue muy extraordinaria, muy peligrosa y muy curiosa. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.